¿Por qué hay personas que no se afectan con críticas o comentarios negativos, mientras que otras se sienten mal con cada opinión ajena? ¿Es solo cuestión de personalidad o hay algo más profundo detrás? La respuesta puede cambiar la forma en la que ves el mundo y a ti mismo. Carl Jung, un gran psicólogo, descubrió una idea que transforma nuestra manera de entender las emociones. Lo que te molesta de los demás no tiene que ver con ellos, sino contigo. Hoy vamos a descubrir cómo funciona este mecanismo, cómo darnos cuenta cuando estamos proyectando nuestros miedos y, lo más importante, cómo liberarnos de ello. Si sientes que las palabras de los demás te afectan demasiado o te has preguntado por qué algunos comentarios te duelen más que otros, estás a punto de entender una verdad que te hará mucho más fuerte emocionalmente. Prepárate, porque lo que aprenderás cambiará tu forma de verte a ti mismo y tu relación con el mundo. Si alguien puede manipular tus emociones, significa que tiene control sobre ti. Pero, ¿qué pasaría si pudieras romper ese ciclo para siempre? Piensa en esto. Una crítica, una mala mirada o un desprecio pueden arruinarte el día. Te hacen dudar, te llenan de inseguridad y cambian tu estado de ánimo en segundos. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿De verdad es culpa de los demás o hay algo dentro de ti que les da ese poder? Carl Jung descubrió una clave que casi nadie conoce, pero que puede hacerte inmune a las críticas. Esta clave explica por qué algunos comentarios te afectan tanto, mientras que otros los olvidas sin esfuerzo. Lo que estás a punto de aprender no es solo una estrategia para ignorar lo negativo, sino una transformación profunda que te hará mucho más fuerte. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para recuperar el control de tus emociones? Imagina que alguien te insulta en la calle. Si es un desconocido, tal vez ni le prestes atención. Pero si esas mismas palabras vienen de alguien cercano, pueden quedarse en tu mente durante días, semanas o incluso años. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué algunas cosas nos afectan mucho y otras nos dan igual? La respuesta no está en lo que dicen los demás, sino en lo que ocurre dentro de ti. Carl Jung explicó algo muy poderoso. Lo que más nos duele de los demás no es lo que dicen, sino lo que despiertan en nosotros. Cuando algo te molesta, no es solo por el comentario en sí, sino porque toca una parte de ti que aún no has trabajado o sanado. Piensa en esto. Si alguien te dice algo absurdo que no tiene nada que ver contigo, probablemente lo ignores o te rías. Pero si alguien menciona algo que en el fondo te duele, tu reacción será completamente diferente. No es el insulto lo que hiere, sino la verdad que toca en ti. En la sociedad de hoy, la verdadera fortaleza no está en imponerse sobre los demás, sino en no dejar que ellos te derriben. Pero muchas personas viven como barcos sin ancla, dejándose arrastrar por cada emoción. Si alguien les dice algo malo, su ánimo se hunde. Si los ignoran, sienten que no valen nada. Es como si entregaran sus emociones a cualquiera que pase por su vida. Jung llamó a esto proyección de la sombra. Básicamente, lo que más nos molesta o hiere en los demás es un reflejo de algo que llevamos dentro y que aún no hemos aceptado. Es como un espejo. No es la otra persona quien tiene el poder de hacerte daño, sino la parte de ti que aún no quiere enfrentar lo que hay detrás de esa emoción. Y cuanto más lo ignores, más fuerte se hará. Aquí está la clave. Lo que no aceptas de ti mismo se reflejará en los demás de una manera que te duela. Esto pasa de forma inconsciente, pero tiene un efecto muy real. Entonces, en vez de preguntarte, ¿cómo hago para que los demás dejen de afectarme? Deberías preguntarte, ¿por qué esto me afecta tanto? Y cuando descubres la respuesta, algo cambia. Lo que antes te hería ya no tiene poder sobre ti.
Nuestra mente no reacciona a la realidad tal cual es, sino a lo que nosotros creemos sobre ella. No nos lastima lo que nos dicen, sino el significado que le damos. Y ese significado está cargado de experiencias, miedos e inseguridades del pasado. Desde pequeños aprendemos a buscar la aprobación de los demás. Si nuestros padres nos miraban con desaprobación, podíamos sentirnos indignos. Con el tiempo, estas heridas no desaparecen, solo quedan guardadas en nuestro inconsciente. Y cada vez que alguien nos rechaza, nos critica o nos ignora, esas heridas vuelven a abrirse sin que lo notemos. Entonces, ¿cómo podemos recuperar el control? La clave está en reconocer nuestra sombra y entender cómo funciona la proyección. Pero, ¿cómo saber si nuestra reacción emocional viene de una herida interna y no simplemente de una respuesta lógica a una situación? Jung nos da una pista clara. Cuando algo nos afecta de manera exagerada, es señal de que estamos viendo más de lo que realmente hay. Aquí tienes 3 señales de que una reacción emocional viene de una herida interna. 1. Reacción intensa o descontrolada. Si algo te hace sentir una emoción muy fuerte, como ira o tristeza extrema, es probable que estés reviviendo una herida. Del pasado, 2. Patrón que se repite. Si algo te molesta una y otra vez, sin importar quién lo haga, puede ser que haya un problema dentro de ti que aún no has resuelto. 3. No puedes ver otras perspectivas. Si rechazas completamente una actitud sin poder analizarla con calma, tal vez sea porque la ves como una amenaza a lo que crees sobre ti mismo. Jung enseñó que la solución no es eliminar nuestra sombra, sino aceptarla e integrarla. En vez de luchar contra lo que sientes o sentirte culpable, debes entenderlo y usarlo para crecer. Aquí tienes 4 pasos prácticos para lograrlo. 1. Observa tus emociones sin juzgarte. Cuando algo te afecte mucho, en vez de reaccionar de inmediato, pregúntate qué emoción hay detrás. 2. Reconoce tu sombra. Identifica qué miedo o inseguridad está causando esa reacción. Puede ser el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación. 3. Cambia la forma en la que interpretas las cosas. En vez de pensar, ¿por qué me hacen esto?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? 4. Refuerza tu autoestima. Define quién eres. Trabaja en tus pensamientos y rodéate de personas que te ayuden a crecer. Ahora tienes en tus manos una herramienta poderosa para dejar de depender emocionalmente de los demás. La pregunta es, ¿vas a aplicarla? Déjame en los comentarios qué descubriste sobre ti mismo y si quieres más contenido sobre crecimiento personal, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda, el verdadero poder no está en controlar lo que pasa afuera, sino en entender lo que ocurre dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.